Vaishapa, Yara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, oración subordinada, hoy tenemos la segunda clasificación. Número 2, Powupewa Teroyaba, que significa oración subordinada adjetiva. Concepto, Umiñe ello ayuetape, oikoba tero moimbajano. Con aba oiko oye poruya veñe ekuj. Va, vaekue, vaena, jahue, que traducido quiere decir, la oración subordinada adjetiva es aquella que hace de complemento del sustantivo en la oración principal y se relaciona con él por medio de las partículas verbales adjetivantes. Estas partículas son va, vaekue, vaena, jahue, que van unidas al verbo. Tembiaishana, ejemplos. Les traje 5 oraciones. La número 1. Iposheterei kuñatai oñe eva shendive, que traducido quiere decir, se enojó muchísimo la señorita que hablaba conmigo. Iposheterei kuñatai es la oración principal. Y la oración subordinada adjetiva es oñe eva shendive. Oñe eva shendive hace de complemento del sustantivo y se relaciona con él por medio de partículas verbales adjetivantes que determina al sustantivo y lleva la partícula, en este caso, va. La número 2, amokarai o uvaekue ayei ha esheru, que traducido quiere decir, aquel señor que vino hace un rato es mi padre. La oración principal es amokarai ha esheru y la oración subordinada adjetiva es ouvaekue ayei, que lleva en este caso la partícula vaekue. La número 3, ubotu oñeme evaekue sheve y poneiterei, que traducido quiere decir, las flores que me regalaron son hermosas. La oración principal es ubotu y poneiterei y la oración subordinada adjetiva es oñeme evaekue sheve, con la partícula vaekue. La número 4, onwaje opavabe y katuba, que traducido quiere decir, llegaron todos cuantos pudieron. La oración principal es onwaje opavabe y la oración subordinada adjetiva es ikatuba y lleva la partícula va. La número 5, kuñatai oyeroku bajendive ojeyarei shupe, que traducido quiere decir, la señorita con quien bailaba la dejó. La oración principal es kuñatai ojeyarei shupe y la oración subordinada adjetiva es oyeroku bajendive, que lleva la partícula, en este caso, va. Así termina nuestra lección de hoy. Ella ya bebé.